Bueno, con ustedes habíamos visto la desintegración del radio, ¿no es cierto? Toda la serie de desintegración. Hoy vamos a continuar con las medidas de radioactividad, o sea, cómo se puede medir la radioactividad emitida por un cuerpo. Dentro de las medidas para medir la radioactividad emitida por algún cuerpo, se debe primero medir la radioactividad eh, de la radiación, o sea, la radiación de fondo, o sea, la radiación natural que tenemos habitualmente. Esa radioactividad corresponde a la incidencia de los rayos cósmicos que van a ser detectadas por el aparato que utilice. O sea, lo primero que tengo que hacer entonces es deducir el background del ambiente, que va a depender siempre de la sensibilidad que tenga el aparato. Por ejemplo, nosotros tenemos, aparte de la radioactividad eh, eh, cósmica que tenemos habitualmente, también hay radioactividad en los ladrillos de las construcciones, ¿no es cierto? El, el radiopotasio que poseen esos ladrillos. Una de las primeras eh, maneras que se tuvo de medir la radioactividad para saber si existía o no existía radioactividad fue usando placas fotográficas, ¿no es cierto? Esa fue la manera que utilizó Becquerel para detectar radioactividad. O sea, a una placa fotográfica le ponía por encima un papel opaco y eh, si la cantidad de radioactividad era muy poca, se necesitaba varios días, a veces semanas, para que se impresionen esas placas. Por lo tanto, eh, era un método que solamente le decía hay o no hay, y de acuerdo al tiempo de impresionar esa placa fotográfica, me podía dar una idea de si había mucha o poca, pero no me hablaba de qué tipo de radioactividad. Con el correr de los años se fueron fabricando ciertos aparatos, ciertas herramientas, como para medir ya determinados tipos específicos de partículas. Por ejemplo, eh, Becquerel había trabajado con las placas fotográficas, pero Crooked ideó un dispositivo al que se llama espintariscopio, que sirve para medir básicamente partículas alfa. Es fíjense que acá tenemos el dispositivo, un esquema donde tenemos acá la sustancia radioactiva, acá hay una pantalla fluorescente que es de sulfuro de zinc, que puede ser también de naftalina o antraceno, según el tipo de radioactividad que yo quiera medir. Eh, la sustancia radioactiva, o sea, las radiaciones van a salir de esta sustancia y van a eh, realizar centelleo sobre la pantalla que nosotros tenemos acá, y esos centelleos van a ser observados por esta lente o lupa, ¿no es cierto?, que lleva el aparato. En realidad, este antiguo espintariscopio es la base de los modernos contadores de centelleo. Según el tipo de pantalla que yo tenga, me va a servir para partículas alfa, beta o gamma. En el caso que yo quisiera medir partículas alfa, voy a tener que usar una pantalla de sulfuro de zinc. Para las partículas beta
se utiliza un espectrograma de partículas beta. ¿En qué consiste? Acá tenemos la muestra, acá hay una cámara de vacío que está bajo la acción de un campo magnético normal, ¿sí? Y acá tenemos una pequeña abertura AB. Las emisiones radioactivas que salen de la muestra ingresan en esa cámara de vacío y de acuerdo a la velocidad que tenga, o sea, la desviación que puedan tener esas partículas beta que ingresan, van a impresionar en un lugar u otro de esta placa fotográfica EP que tenemos acá. Las partículas más veloces van a ser las menos desviadas, estas acá, y las partículas más lentas son las más desviadas. Con lo que se puede obtener, ¿no es cierto?, un espectro de los rayos beta. Otro de los dispositivos es el contador de Geiger-Müller, ¿sí? Que es en realidad el dispositivo de elección que se utiliza para una sustancia que emite rayos de tipo beta. Es un tubo metálico, este que tenemos acá, que tiene unas dimensiones de 3 centímetros por 15 centímetros de largo, con un hilo de tungsteno que lo atraviesa, ¿no es cierto? Como si esto fuera el eje de ese cilindro metálico. Ese hilo metálico de tungsteno hace de ánodo y las paredes metálicas hacen de cátodo. En el interior del tubo hay un gas que generalmente es argón al 10% de vapores de alcohol, y se lo llama a este tipo de tubos de extintor orgánico. Por otro lado, podríamos tener también otro tipo de gas, por ejemplo, argón, pero con vapores en lugar de alcohol, vapores halógenos. Esos tubos se los denomina de extinguidor orgánico. Los halógenos ustedes saben que son el cloro, el bromo o el yodo. O sea, este gas que tenemos en el interior mezclado con un 10%, en el primer caso, el extinguidor orgánico, cuando colocamos alcohol, 10% de alcohol, y los otros utilizamos en el halógeno, utilizamos cualquiera de los elementos halógenos de la tabla periódica. Los contadores que se emplean con temperaturas inferiores a 0 grados llevan en lugar, son los que llevan el vapor halógeno en lugar del vapor alcohólico. ¿Sí? ¿Cómo funcionan? Estos contadores pueden ser de dos tipos. Uno es el de tipo tubo, como tenemos acá arriba, el tubular, y el otro es el de campana. Que este de campana en general se utiliza en los estudios biológicos donde se usan radioisótopos. Al ingresar las partículas las partículas beta, o sea, los electrones, tienen carga positiva, se van a dirigir al cátodo. ¿Sí? Las cargas, al ánodo. ¿Sí? Al ánodo van los aniones, o sea, van las cargas negativas, todos esos electrones se van a colectar en este ánodo. Y a su vez los núcleos positivos van a ser conectados por el cátodo. Pero a su vez
esos núcleos al impactar sobre el cátodo pueden liberar electrones que se denominan secundarios, ¿sí? Y ese vapor que se ponía dentro, ya sea el alcohólico o el halógeno, lo que sirve es para evitar que sean colectados en el hilo de tungsteno los electrones secundarios que se emiten en ese choque de los núcleos atómicos con el metal de la pared externa. A su vez, los contadores pueden estar cubiertos por, en el caso del de campana, por una pequeña ventana que va a ser de aluminio o de mica, por donde van a ingresar esos electrones, ¿no es cierto? Y a veces, o sea, lo que se hace es simplemente contar la cantidad de electrones que van siendo emitidos. Se lo puede hacer a ese conteo mediante dispositivos, ¿no es cierto?, conectando un escalímetro que tiene una amplificación de tipo electrónico, donde los impulsos son registrados y van, y así se pueden ir sumando todas las partículas betas o fotones de rayos gamma que sean, que hayan salido, ¿no es cierto? Que salen. Bueno, el de tipo tubular que tenemos arriba se lo usa en general para rayos gamma, y el tipo de campana que tenemos acá abajo es el dispositivo que se usa para los rayos beta. Acá tenemos el esquema del contador de Heiger-Müller con un electrómetro, o sea, todos esos electrones que son colectados, perdón, en este hilo de tungsteno, eh, van a producir, va a ser registrada esa corriente eléctrica, ¿no es cierto?, mediante el electrómetro. Ese electrómetro también puede estar, a ver si tengo, puede tener adosado un amplificador y un escalímetro que está unido a un registrador. El escalímetro con el registrador se están unidos como una sola unidad, ¿no es cierto? Bien, hay otro tipo de contadores que serían los contadores proporcionales, pero tienen una resolución que es bastante menor que la de Heiger-Müller. Es un aparato estable, sensible y trabaja con menor voltaje. Se utiliza para detectar solamente radiaciones de baja energía. La ventaja que tiene es que pueden ser usados con gases a la presión atmosférica y pueden medir eficientemente los rayos betas de baja energía, como los provenientes del azufre 35, del carbono 14 o del tritio. El inconveniente es que los circuitos electrónicos que lleva son más complicados y encima más caros que los del contador de Heiger-Müller. Por último, tenemos los contadores de centelleo, ¿sí?, que básicamente es el mismo ejemplo que vimos hoy, del de Heiger-Müller, que en realidad es la base, donde tenemos la muestra, el cristal de centelleo, que en el caso de los rayos alfa va a ser el sulfuro de zinc. Acá tenemos
por dónde ingresan, ¿no es cierto?, las radiaciones van a impactar sobre el cristal de centelleo, se van a liberar, al impactar van a producir fluorescencia, que es detectada por este fototubo que tenemos acá, se amplifica esa señal y van a salir por acá esas radiaciones. Para rayos gamma, este contador también sirve, pero usando como cristal de centelleo el yoduro de sodio activado con talio. Y para rayos beta también se pueden utilizar cambiando el cristal de centelleo por antraceno. Acá tenemos la parte, digamos, esta parte que tenemos acá, cómo ingresa las radiaciones, por ejemplo, que fueran rayos gamma, que los que han sido emitidos, por lo tanto, acá tendría un cristal de centelleo que sería de yoduro de sodio activado con talio, ¿sí? Eso va al fototubo y desde el fototubo pasa al amplificador hasta la salida. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la radiación? El efecto nocivo de las radiaciones en realidad se debe fundamentalmente a la ionización por radiación. O sea, las moléculas que son alcanzadas por radiaciones lo que hacen es, esa radiación lo que ocasiona es la ionización, o sea, las convierte en iones, positivos o negativos. Y eso termina, en definitiva, destruyendo las moléculas. Ahora bien, la magnitud del daño que se puede ocasionar va a depender de dos factores. Uno de los factores va a ser de qué tipo de radiación estoy hablando, y otro de los factores es qué cantidad de radiación se recibe. La cantidad de radiación, entonces, absorbida y el tipo de radiación me va a dar el daño total que pueda ocasionar. La cantidad de radiación se mide en rad, ¿sí? Y el efecto, o sea, la cantidad el efecto biológico que pueda producir se mide en REM. O sea, según el tipo de radiación que yo tenga, voy a tener distintos efectos biológicos y ese efecto biológico se va a medir en REM. Entonces, ese efecto biológico yo lo puedo calcular. Lo puedo calcular teniendo en cuenta el número, o sea, el número de rad recibido, o sea, la cantidad de radiación absorbida, por el tipo de radiación y un factor que, que corresponde a cada una de las radiaciones. Por ejemplo, ese factor va a valer 1 para las radiaciones de tipo beta, las radiaciones gamma o los rayos X, pero va a valer 10 en el caso de la radiación alfa o los neutrones de alta energía. O sea, el efecto biológico se mide en REM y eso lo calculo por N, que es ese factor que va a depender del tipo de radiación absorbida, por la cantidad de radiación absorbida que se expresaba en rad. O sea, si yo
a medida que pasa el tiempo, voy absorbiendo de a poco, ¿no es cierto?, radiación, ese solo hecho de que sea de pocas cantidades durante un cierto tiempo, tiene el mismo efecto, de alguna manera, que si fuera mucha radiación en un corto periodo de tiempo. ¿Por qué razón? Porque la radiación se va acumulando. O sea, a pequeñas dosis de radiación por mucho tiempo pueden tener consecuencias graves. ¿Qué es lo que le pasa, por ejemplo, a los radiólogos? Los radiólogos durante toda su vida activa van recibiendo día a día radiación, en ese caso radiación X, ¿no es cierto? Y se va acumulando. Por eso es importante todas las medidas de precaución que debían tener las personas que trabajan con rayos X para evitar ir acumulando radiación. Incluso recuerdan que usaban una placa fotográfica para ir midiendo la cantidad de radiación que van absorbiendo. Y se aconsejan las vacaciones más largas, se aconsejaba también el tema de vacaciones en lugares, digamos, al aire libre, todo como una manera de bajar un poco el efecto de la radiación. Esos efectos se pueden producir a lo largo de muchos años. O sea, 40 años después de la explosión de Hiroshima y Nagasaki en Japón, todavía se veían secuelas de esa absorción de radiación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la frecuencia de cánceres y también en los hijos de esas personas que habían recibido radiación, podían tener defectos congénitos, que también es uno de los riesgos, por ejemplo, de ese personal que trabaja con rayos X. O sea, normalmente estamos expuestos a la radiación atmosférica y deberíamos considerar que esa radiación atmosférica, 2/3, que serían 2/3 del total de la radiación que recibimos. O sea, naturalmente, aunque yo viva en el medio de la nada, donde no voy a estar contaminada por radiación, voy a recibir radiación de tipo, una radiación natural, ¿no es cierto? Eso va a depender también, la cantidad de radiación natural va a depender de la altura del lugar. Por ejemplo, en Denver, en Estados Unidos, que es una zona alta, hay una, o sea, la radiación es a la que uno se encuentra expuesto en esta zona por ser tan alta, es unos 100 milirem por año, que es el doble de la radiación que que se recibe en cualquier otro lugar de Estados Unidos. La mayor fuente de exposición a radiaciones en realidad fue creada por el hombre. Y aunque parezca mentira, la mayor exposición la tenemos precisamente con los rayos X. Una radiografía dental, por ejemplo, implica estar expuesto o absorber unos 20 milirem y una de pulmón unos 50 milirem. A veces hasta 100. Y aparte va a depender de que sea esa cantidad, la destreza que tenga el operador de rayos X y también el tipo de aparato que se esté usando. Por eso, esto es interesante, porque, por ejemplo, nosotros hablamos, y sobre todo en estos días, mucho sobre la radiación que produce una bomba atómica, y también hablamos mucho sobre, hace un tiempo,
cuando se produjeron escapes radioactivos de distinta índole, ¿no es cierto? Por un terremoto, por una mala praxis de un operario. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en realidad los aparatos que producen energía nuclear son aparatos diseñados de manera muy segura. Ahora, por supuesto que son operados por personas que están expuestos a fenómenos naturales, ¿sí? Eh, Uno de los primeros escapes se produjo en Estados Unidos, por ejemplo, donde un operario, en lugar de abrir el agua fría, cerró el agua fría y produjo eh, que quedaran expuestas las varillas de uranio del reactor nuclear. ¿Mm? Por otro lado, en Japón no hace tanto hubo un terremoto cercano y eso generó oleaje que entró agua en los reactores nucleares que precisamente estaban en la zona que se suponía más segura geológicamente. Y también hubo problemas de radiación ahí en Japón. Eh, si no existieran esas fallas, fíjense que la mayor parte de Europa, hasta el accidente de Japón, por ejemplo, la energía eléctrica la obtenían a partir de reactores nucleares. Con ese accidente de Japón, la política europea cambió e intentaron reconvertir la energía nuclear en buscar otro tipo de energía alternativa para abastecerse. Bueno, hoy están realmente en un problema porque, por ejemplo, Francia desactivó prácticamente la mayoría de las centrales nucleares, donde era un país que prácticamente toda la energía que producía o que utilizaba era de centrales nucleares. Hoy depende del gas y del petróleo, ¿sí? Lo mismo Alemania. Y están en un problema, porque en este momento tienen limitaciones de cantidad de gas y de petróleo debido a la guerra. Es más, en los últimos días se han producido sospechosamente pérdidas, fisuras en los caños que abastecen de gas a los países de la OTAN. Y bien, como les decía recién,
el tema de la seguridad por ahí de las centrales nucleares. Si una central está construida y mantenida correctamente, en realidad cualquiera de ustedes podría sentarse durante un año en la valla, en la cerca que la rodea, y va a recibir unos 5 milirem de radiación durante todo ese año. Y habíamos dicho que una simple placa radiográfica dental nos exponíamos a absorber 20 milirem. Por lo tanto, son muy seguras, pero entre comillas, ¿no es cierto? En realidad es menos de 5 milirem por año. Es la energía a la que, la radiación a la que estaríamos expuestos, ¿no es cierto? En una central nuclear. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos alguna otra forma de obtención de energía, que sea una forma más limpia, como es, por ejemplo, la fisión nuclear? Nos permite a nosotros conseguir mucha energía, pero con muchos desechos radioactivos. Por otro lado, tenemos la fusión nuclear, que es lo que se intenta utilizar como para obtener incluso mayor cantidad de energía que la producida en la fisión nuclear, ¿sí?, de una manera limpia. La fisión es en base a la fisión de elementos que son inestables, ¿no es cierto? Núcleos inestables, por ejemplo, el núcleo de uranio. ¿Y qué pasó? ¿Cómo empezó el tema de la fisión nuclear? En realidad, esto tiene que ver a estudios que se estaban haciendo antes de la Segunda Guerra Mundial. Los científicos lo que estaban buscando era elementos con un número atómico superior al uranio con número atómico 92, ¿no es cierto? En el año 38, 1938, en Alemania se aísla un compuesto que era del grupo 2, pero en principio pensaron que se trataba de radio, cuando en realidad era bario ese compuesto, ¿sí? Y eso nos hizo caer en la cuenta de que un átomo de uranio se había partido en otros fragmentos. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los alemanes que estaban investigando este tema se van a Estados Unidos y siguen ya en una carrera, ¿no es cierto?, impresionante, porque querían obtener la fisión nuclear, porque era el camino que también estaba siguiendo Hitler, ¿no es cierto? Entonces, Alemania conseguía la fisión nuclear o Estados Unidos conseguía la fisión nuclear. El que llegara antes se aseguraba de alguna manera el fin de la guerra en un sentido o en el otro. El 16 de julio del 45, Oppenheimer, que era el jefe de los investigadores, hace detonar en Nuevo México la primera bomba atómica. Y el 6 de agosto del 45 se lanza la bomba atómica en Hiroshima, que como producto en ese momento originó unos 70.000 muertos
más todos los que fueron muriendo a posteriori por los efectos de la radiación que habían absorbido. Eso produjo una devastación de unos 10 kilómetros cuadrados ahí en Hiroshima. Y todavía tuvieron suerte muchos de los habitantes, porque en el momento que estalla la bomba, los vientos estaban en una determinada dirección. O sea que la radiación fue llevada por el viento hacia un área específica y todos los que estaban detrás recibieron menos radiación. Unos 3 días más tarde lanzan otra bomba que cae sobre Nagasaki y el 14 de agosto se rinde Japón y se termina la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que con uranio el proceso de fisión utiliza el elemento uranio, pero no el uranio más abundante que sería el 238, sino el 235. O sea, un elemento inestable al cual hay que hacerlo reaccionar con un neutrón de alta energía. Ese neutrón de alta energía hace que el uranio se parta de 3 maneras diferentes. Se fisiona de 3 maneras diferentes. Una puede ser formando rubidio 90, de masa 90, más cesio de masa 144, más 2 neutrones de alta energía. Fíjense que consumió un neutrón de alta energía y esta reacción genera 2 neutrones de alta energía. Por otro lado, se puede obtener también bromo de número másico 87 y lantano de número másico 146, y esta reacción produce 3 neutrones de alta energía. De 1 libera 3. O también se puede particionar con zinc de masa 72 más samario de masa 160 y en este caso se liberan 4 neutrones de alta energía. Esas serían las 3 formas que se puede fisionar el uranio. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos núcleos producto de esa fisión son inestables. Si nosotros hacemos la relación neutrón-protón, va a estar lejos de 1, va a caer más allá de la mitad de la tabla periódica, por lo tanto, van a tender a descomponerse. Por ejemplo, en el caso del rubidio 90, se descompone en estroncio 90 más una partícula beta, pero este estroncio tiene este rubidio tiene un tiempo de vida media de 2,8 minutos. Ese estroncio pasa a itrio, en itrio 90 más una partícula beta y tiene una vida media de 29 años. Ese itrio también es inestable y se va a descomponer en samario de masa 90 y liberando una partícula beta, y esto tiene un tiempo de vida media de 64 horas. ¿Qué va a pasar? En realidad, este estroncio, por ejemplo, tiene la particularidad de que se absorbe en los huesos formando carbonato de estroncio. Y ese carbonato de estroncio que se puede incorporar, ¿no es cierto?, a los huesos, termina digamos, produciendo todos los efectos de mutaciones y demás que se dan por absorción de energía nuclear. Para que una reacción nuclear se produzca en cadena, es necesario que la muestra sea lo suficientemente grande. O sea, ustedes imagínense que nosotros lo que tenemos acá fuera un ratón, por ejemplo, este ratón,
y esta que fuera la trampa para el ratón. ¿Mm? Pero tenemos a su vez que esa trampa para ratones está conectada a otras dos. O sea, cuando entra el ratón a la trampa, automáticamente se activan otras dos. Y esas dos se van a, también están conectadas a otras dos. O sea, cuando cierra la primera trampa, automáticamente cierran las dos segundas, y de esas dos segundas, cada una se cierra dos más, y así sucesivamente. O sea, cada vez se va haciendo más grande. Para que eso suceda, yo tengo que tener suficiente cantidad de trampas. En este caso, tengo que tener suficiente cantidad de muestra radiactiva para que estos neutrones que se van liberando, estos dos, estos tres, estos cuatro, puedan reaccionar con más átomos de uranio y puedan seguir liberando energía. Si yo no tuviera la cantidad de muestras suficiente, la reacción termina rápidamente, ya no sería una reacción en cadena. La fusión nuclear es un proceso totalmente limpio. En realidad, en el caso de la fusión nuclear, lo que se hace es tomar un elemento que es muy abundante en el agua, que es el deuterio, y hacerlo reaccionar con tritio. ¿Sí? Ese deuterio que reacciona con tritio, en realidad la única forma de hacerlo es utilizando unas cápsulas, unas capsulitas, ¿no es cierto?, eh, de vidrio, y se las ilumina con un rayo láser. ¿Para qué se utiliza esa capsulita de vidrio y ese rayo láser? La fusión nuclear en realidad es algo que ocurre permanentemente en el Sol, naturalmente. ¿Sí? En el Sol nosotros tenemos esta reacción de acá abajo. Tenemos hidrógeno que se combina con otro hidrógeno liviano y forma deuterio liberando un positrón. Ese deuterio que se formó acá reacciona con otro hidrógeno y produce helio de masa 3. Ese helio de masa 3 con otro hidrógeno va a producir helio más otro positrón. ¿Qué significa eso? Que si nosotros sumamos 4 átomos de hidrógeno, me van a dar helio, ¿sí?, más 2 positrones. Y esta energía que durante un día emite el Sol equivale a 6 por 10 a la octava kilojulios de reactivo. ¿Qué significa eso? Que lo que ocurre en el Sol en un día nos da a nosotros la cantidad de energía que necesita la humanidad para todas sus actividades. Esto es el proceso natural. El otro proceso, el sintético, fusionando núcleos, porque de esa manera yo lo puedo almacenar a la energía producida, es el que les comentaba recién, utilizando esas pastillas de vidrio, que es lo que me permite hacer. En el Sol que tengo la velocidad
de que tiene esos átomos es muy alta y tenemos temperaturas del orden del 10 a la novena, por ejemplo. Esa temperatura de 10 a la novena se alcanza iluminando las pastillas con el rayo láser. Entonces, para obtener esa velocidad y esa temperatura, lo que debo hacer es, tenemos el deuterio más el tritio, que me da el helio, más un neutrón de alta energía. Por otro lado, el litio, ¿sí?, más esos neutrones me va a dar helio más tritio. Por lo tanto, utilizando hidrógeno pesado, que se obtiene en el agua de mar, es muy abundante, más el elemento litio, ¿no es cierto?, me va a dar helio. O sea, de esa reacción vamos a obtener los neutrones de alta energía necesarios. Bueno, en el apunte ustedes van a encontrar los isótopos radioactivos de interés biológico, ¿sí? Les pido que lean sobre todo los más importantes, que sería, por ejemplo, en este momento, el yodo radioactivo, ¿no es cierto? O sea, los que se utilizan habitualmente para enfermedades de tiroides. Pero en este momento, no sé si ustedes han escuchado de que en Estados Unidos se ha comprado no sé cuántos millones de pastillas de yodo. Bueno, ustedes tendrán que averiguar para qué las van a usar. Así que bueno, ¿alguna pregunta? Si no, nos encontramos el jueves que viene. Genial, profe. Bueno, nos estamos viendo. Chao. Chao, que Chao, pasen profe, bien. nos vemos. Chao, profe. profe. Recording